Muy buenos días a todas y a todos, amigas, amigos de la industria de la radio y la televisión. Señor licenciado Tristán Canales Nájar, presidente de esta Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Ingeniero Edgar Pereda Gómez, primer vicepresidente del Consejo Directivo de la Cámara. Ingeniero Rafael Borbón Ramos, presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Muy estimados amigos del Presidium, muy estimados líderes de la industria, muy estimados señores representantes de los trabajadores de la industria, mi estimado amigo el maestro Moni de Suana Dati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, amigas y amigos de esta extraordinaria industria de la radio y la televisión. Para mí verdaderamente es un honor estar en esta mañana y reunirme de nueva cuenta con ustedes, y agradezco especialmente la distinción de poder ser un invitado para la inauguración de este importante evento de su industria. Quiero iniciar haciendo un extenso y amplio reconocimiento, retomando las palabras del presidente de la Cámara, porque es indudable que esta Cámara, que esta industria le ha cumplido a México. Siempre ha mantenido en su accionar, en su trabajo, una política responsable, una política de apego a la ley, de defensa de sus intereses, de promoción de sus intereses también, pero en esa medida de apego a la legalidad y de contribución a un México más seguro, más próspero, más libre. Es indudable que los medios electrónicos de comunicación son un pilar fundamental de la vida pública de México. Son un eje central de nuestra democracia. Cumplen su función social de difusión, de ejercicio de la libertad de expresión, de planteamiento de las distintas problemáticas sociales, de entretenimiento, de educación, en un sinfín de oportunidades y de muchas maneras posibles. Lo hacen también apegándose a la ley. Durante el presente gobierno, el presidente Calderón ha impulsado con toda claridad a esta industria y en términos generales a la industria de las telecomunicaciones bajo los principios de mayor cobertura, de mayor convergencia y de mayor competencia. Este gobierno ha impulsado eso con la búsqueda siempre de otorgarle a los integrantes de la industria mayor certidumbre jurídica en el ejercicio de sus atribuciones. En esa medida hemos dado avances muy significativos desde la perspectiva del Estado mexicano, con el liderazgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la participación responsable y decidida de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se ha ampliado el espectro de todos los refrendos y el avance es significativo en materia de todos los títulos de concesión. Se ha avanzado de manera decidida en la transición de la radio de AM a FM. Se han avanzado también en procesos de licitación pública de frecuencias de telecomunicaciones. Se está dando una exitosa transición a la radio y la televisión digital. Se han sentado las bases para poder garantizar este proceso con mayor celeridad y mayores oportunidades. Y en esa medida, cada uno de estos ejemplos son muestras de cómo se puede seguir avanzando en el impulso a la industria de la radio y la televisión con mayor certidumbre jurídica, con estricto apego a la ley y fomentando los principios de libertad y de transparencia. Hemos hecho esto como parte de un ejercicio mucho más amplio de transformación dentro de nuestro país. Hace apenas quizás unos 15 años, el consenso generalizado respecto a los analistas de nuestro país es que iba a ser imposible avanzar en muchas transformaciones. Incluso hace apenas 6 años, cuando uno revisa lo que decían los analistas económicos y los analistas políticos a nivel internacional, se decía que México tenía dificultades inherentes para hacer transformaciones estructurales, que no íbamos a poder pasar las reformas, que mientras tuviéramos un gobierno sin mayoría en las cámaras,
no estaban sentadas las bases para el consenso social y el consenso político necesario para hacer las grandes transformaciones. En los últimos 6 años hemos dado muestra, como sociedad, como gobierno, como representantes de la ciudadanía, que esto era falso, que sí se podían hacer las transformaciones, que podíamos buscar los consensos necesarios para avanzar en materia fiscal, en materia energética, en materia de transformación de nuestra Constitución, en materia de derechos humanos, en materia de reforma al sistema de justicia penal, en materia de pensiones y también en materia de telecomunicaciones hemos podido avanzar. De manera muy particular, hemos hecho todas estas transformaciones enfrentando retos extraordinarios. Retos, muchos de ellos, que ni siquiera han sido generados en nuestro país. Retos como la crisis financiera internacional del 2008 y 2009, retos como la presencia de la influenza aviar, retos además que vienen de larga data y que estaban presentes en nuestro territorio y en nuestro país por circunstancias geográficas, como es el reto de la presencia del narcotráfico, su crecimiento, su evolución, su consolidación lamentable durante las últimas décadas en una delincuencia organizada que empezó a infiltrarse en distintos aspectos de la vida pública y social de nuestro país. Retos que desde luego algunos de ellos venían de afuera y muchos de ellos venían de hace tiempo, pero retos en los cuales era indispensable que nosotros como mexicanos tomáramos la responsabilidad de enfrentarlos y de reconocer que nadie iba a hacer la tarea por nosotros. Nadie nos iba a venir a hacer una reforma energética, nadie nos iba a venir a resolver el problema de las finanzas públicas, nadie nos iba a resolver el problema de las pensiones, nadie nos iba a venir a resolver el problema de encontrar nuevos yacimientos de petróleo, como lo hemos hecho gracias a la reforma energética en las aguas profundas del Golfo de México. Y absolutamente nadie iba a venir a resolvernos el problema de que nuestras instituciones de seguridad y de justicia estaban debilitadas, estaban debilitándose, tenían problemas graves de corrupción y no teníamos el consenso político y público necesario para hacer una gran transformación en la materia. Nadie lo iba a hacer por nosotros. Teníamos que dar ese paso. Y ese ha sido el paso fundamental que se ha dado durante estos últimos años y se ha hecho una transformación verdaderamente muy profunda. Hoy día es mandato de ley que absolutamente todos los policías de este país tengan que haber cumplido con su control de confianza. Y es mandato de ley también que tengamos los instrumentos para garantizar que ese control de confianza es fidedigno y es válido. Y tenemos los instrumentos también para que sean los ciudadanos quienes verifiquen que esos controles de confianza se están apegando a la ley, se están apegando a estándares correctos y que en esa medida están depurándose a los policías que no cumplen con ese control de confianza. Hoy día, más de 170,000 policías estatales y municipales ya aprobaron ese control de confianza. Hoy día, absolutamente todos los policías federales han aprobado ese control de confianza y quienes no lo están cumpliendo están siendo retirados de las fuerzas. Y así como tenemos ese ejemplo de transformación en materia policíaca, al cual por supuesto le falta mucho que avanzar, tenemos más de 40,000 policías estatales y municipales que ya reprobaron su control de confianza y que tienen también que ser depurados de las fuerzas. Así como estamos avanzando ahí, así estamos avanzando en materia de la transformación del sistema de justicia penal para hacerlo más eficiente, más transparente, mucho más veloz, con juicios orales que reduzcan los tiempos, y estamos transformando también las capacidades del Ministerio Público y estamos organizando mejor a las capacidades de investigación de las propias policías y de los investigadores gracias a Plataforma México y gracias al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo estamos haciendo con un grado importante de consenso y de responsabilidad compartida entre los gobiernos municipales, estatales y federal, y también, hay que decirlo, con la participación de la sociedad y de manera destacada de los medios de comunicación. Este es un esfuerzo que hay que reconocer,
todavía le falta por dar sus auténticos frutos en mayor seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Pero es un esfuerzo que era indispensable. Y es un esfuerzo en el cual se han ampliado las capacidades del Estado mexicano como nunca antes. Se han puesto las bases, se han sentado las nuevas normas jurídicas que nos van a permitir apalancar un avance cada vez más acelerado en materia de seguridad y de justicia. Y ya se tienen algunos resultados. Simplemente en el primer semestre de este año ya se redujo la tasa de homicidios con respecto al primer semestre del año pasado en un 7%. Y en los meses recientes esa tasa también da señales de mantenerse a la baja. Tenemos que seguir el esfuerzo y tenemos que aquilatar todo lo que se ha logrado porque se ha hecho con mucho sacrificio. Y tenemos que reconocer que si no se mantiene el esfuerzo, que si no apretamos el acelerador todos juntos como sociedad y como gobiernos, es muy difícil mantener los logros alcanzados y que los retos que seguimos enfrentando son extraordinarios. No cabe duda, además, que a pesar de los avances que hoy tenemos en esta materia, hay que reconocer que la acción de la delincuencia, en ocasiones, ha violentado la seguridad y la integridad de algunos comunicadores y periodistas. Hay que decirlo una y otra vez. El gobierno de la República y toda la sociedad en su conjunto rechaza y repudia toda acción que limite o agreda la libertad de prensa y la libertad de expresión. Una agresión contra un profesional de los medios de comunicación es una agresión a nuestra democracia, es una agresión a nuestra convivencia en libertad. Y es por ello que tenemos que seguir avanzando para castigar a aquellos que hayan cometido esos delitos y desde luego también para contar con mejores elementos de prevención y protección en beneficio de los profesionales de la libertad de expresión. Es precisamente por ello que debo agradecer y reconocer el esfuerzo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión, que ha sido un aliado fundamental en este trabajo, en el que hemos realizado desde el Gobierno federal para atender y prevenir la irrupción de la acción violenta de los criminales en las actividades de este sector. Hemos consolidado mecanismos históricos con los que no se contaba en la colaboración para solucionar problemas específicos que estamos enfrentando. Y destaco brevemente dos de estos ejemplos y dos de estos mecanismos. Primero, debe reconocerse que lo que en otras latitudes que enfrentaban el fenómeno de la violencia se tardó décadas en construirse, en México se llevó, si acaso, unos cuantos años. Gracias al esfuerzo de la industria de la radio y la televisión y de distintos medios de comunicación, se logró un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia en el año del 2010, mediante el cual se ha dado muestra de cómo la propia industria puede darse instrumentos de autorregulación para ser un mecanismo eficaz en la preservación de la libertad de expresión y en la búsqueda de parámetros productivos, constructivos, de la cobertura de un fenómeno particularmente preocupante. Adicionalmente, hemos firmado un convenio para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas hace apenas una semana, que se da en el marco de una nueva ley en la materia. Y este convenio nos permitirá consolidar y mejorar el funcionamiento del mecanismo de salvaguarda de derechos de los periodistas y los comunicadores en beneficio de la industria y en beneficio de la libertad de expresión. Estimados amigos, integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, señoras y señores, qué duda cabe que los últimos años nos han dado muestra de que es en un entorno de responsabilidad compartida, de diálogo, de transparencia, de colaboración, como podemos construir el mejor camino para tener políticas públicas que verdaderamente beneficien a nuestra sociedad. A lo largo del último año, en lo particular, la Secretaría de Gobernación a mi cargo siempre ha mantenido las puertas abiertas a fin de encontrar soluciones a todas las inquietudes de la industria, como lo ha sido durante toda la administración por instrucciones del presidente Felipe Calderón. El Gobierno de la República reconoce en las propuestas, en las críticas,
en la voluntad de diálogo de la industria de la radio y la televisión, un activo, un valor fundamental para seguir construyendo un México mejor. A lo largo de este sexenio, la libertad de expresión se vivió como nunca antes. Desde cualquier espacio se pudo señalar al gobierno y a sus integrantes sin absolutamente ninguna represalia ni ningún intento por acallar ninguna voz. Para nosotros, los medios de comunicación, la prensa escrita, los medios electrónicos, sus profesionales, sus industriales, sus trabajadores, son elementos fundamentales para la consolidación de nuestra democracia y para la transformación de nuestro país en un país mejor. En este espacio que hoy se inaugura, en los trabajos que estarán llevando a cabo y en el futuro, habrá oportunidad para discutir el futuro de la regulación y de los instrumentos que nos demos para seguir impulsando a la industria de la radio y la televisión, para seguir impulsando la libertad de expresión. En estos espacios, en la búsqueda de su modernización, será primordial estar conscientes del potencial transformador de esta industria en lo económico y en lo social. Será primordial también estar conscientes de su relevancia en el ámbito político y del ejercicio de libertades. Es por ello que en estas discusiones deberán de ser los principios de libertad y de transparencia los que guíen esta discusión hacia el futuro, e incluso nos permitan revisar algunas decisiones legislativas del pasado. Serán los principios de libertad y de transparencia que ha impulsado este gobierno los que darán a la industria una mayor capacidad para potenciar sus esfuerzos en el marco de la ley, los que darán a la industria una mayor capacidad para el ejercicio de las libertades ciudadanas y de la propia participación, los que darán mayores ámbitos de competencia a los empresarios de la radio y la televisión, los que los protegerán de las injerencias a su autonomía, los que le darán a la propia industria un papel aún más preponderante al servicio del México más libre, más justo, más seguro y más próspero que hemos impulsado y que México merece. Es así, con el deseo de que esta reunión anual sea el espacio idóneo para definir retos y delinear aspiraciones de esta importante industria, los invito respetuosamente a ponerse de pie para hacer la declaratoria inaugural correspondiente.